Bueno, ahí frente a la pantalla de su televisor, ya hablando y profundizando un poco más en el tema, esa imagen que usted va a ver allí o esa foto, eso es sobre una conferencia de prensa en los Estados Unidos de víctimas de abuso sexual de los sacerdotes, específicamente en Boston. Y fíjese que aquí ahora esta persona que está viendo esa lista allí es una víctima de abuso sexual de sacerdotes católicos, y ahí está buscando en una lista de 1.300 acusados los nombres de los sacerdotes que abusaron de ella. De este total, aproximadamente pues 6.700 casos presentaron suficientes pruebas del total de los casos que hablamos en el comienzo de nuestro programa, que de más de 4.300 sacerdotes han sido acusados de abuso sexual desde el año 1950 en los Estados Unidos de América. Entonces, hay un total de 6.700 casos que presentaron suficientes pruebas. Otros 3.300 no fueron investigados porque los sacerdotes ya habían fallecido, y otros 1.000 presentaron pruebas fiables para justificar una investigación, según un comunicado divulgado por la diócesis de Yakima en el estado de Washington. Entonces, uno de los informes indicó que los costos relacionados con estos problemas superaron los 570 millones de dólares. Escuche usted bien esto, en concepto de gastos legales, indemnizaciones, terapia para las víctimas y tratamiento para los curas. Esa cifra no incluye los 85 millones de dólares que pagó recientemente la archidiócesis de Boston para resolver algunas de las demandas presentadas por las víctimas. Entonces, el otro estudio nacional preparado conjuntamente por miembros del clero, jueces, empresarios y otros profesionales, examinó las causas y el contexto de los problemas de abuso sexual dentro de la iglesia, y en sus 145 páginas este informe viene a detallar lo que podríamos decir la cultura, o llamar la cultura dentro de los seminarios, y un ambiente que según los 85 obispos entrevistados toleraba inmoralidades y hasta la homosexualidad. Dijo hoy, o en el caso, así dice la noticia, dijo hoy The New York Times. Entonces, ambos estudios señalan además que el número de abusos y de sacerdotes implicados podía ser mayor, ya que las cifras divulgadas fueron entregadas de forma voluntaria por algunos sacerdotes, y las mayores víctimas de todos estos casos pues son los mismos niños que vienen a ser abusados por los sacerdotes católicos romanos. Entonces, en este caso, y estamos hablando solo una pequeña parte de lo que el tema concierne, por lo menos en el caso de Boston, donde el sacerdote John Geogham acaparó titulares nacionales, destapó la crisis de abuso sexual en la Iglesia Católica, y las autoridades indicaron que 162 sacerdotes de la archidiócesis fueron acusados de abuso de menores, o sea, el 7% de los sacerdotes en el área en los últimos 50 años. Escuche bien para que usted sepa. Y hablando en el caso de países, no solamente en el caso de los Estados Unidos, pues en el caso de Argentina, pues la iglesia argentina tampoco es inmune a los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes. Allá en Argentina pues hay casos como el de un padre llamado Graci, que fue elevado para juicio oral, y esto parece calcado de los casos brasileños, ya que Brasil es el país más católico en todo el mundo entero y es el país que tiene más casos de abuso sexual. Macarone también en Santiago, ese es otro, este de aquí, eso fue en el caso de Argentina. En Santiago del Estero tuvo que renunciar cuando fue filmado durante una relación íntima con un remisero de 23 años. Y otro caso fue el arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, ese que está allí acusado de supuestos abusos sexuales contra seminaristas. La conducta de Storni había sido investigada por el Vaticano, pero nunca se conoció el resultado del sumario, y la periodista Olga Warnat, en su libro Nuestra Santa Madre, da detalles de los abusos del arzobispo. Y esos son algunos de los casos que nosotros, pues, de estas personas que podemos mencionar, y que las víctimas pues vienen a ser los niños. Entonces han habido, como usted puede ver en imágenes allí, han habido reuniones, en este caso una conferencia de prensa
de víctimas de abusos sexuales de sacerdotes en el caso de Boston, ya en los Estados Unidos de América. Entonces, también ya en el caso de Irlanda se han dado también casos, por lo menos la Iglesia Católica Irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la arquidiócesis de Dublín y revelaron informes. Entonces, este informe que lo revela fue elaborado por una comisión presidida por una juez de nombre Yvonne Murphy, y entonces revelaba los abusos que le hacían a los niños, la complicidad pues entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la fiscalía, sirvió, dice el texto, no lo digo yo, para encubrir los esfuerzos de 4 obispos dublineses por mantener el supuesto prestigio de la iglesia, proteger a los pedrastras y los bienes de la iglesia y evitar escándalos. Mejor dicho, proteger a los pederastas y los bienes de la iglesia y evitar escándalos. Entonces, esas son algunas de las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern. Entonces, el texto de 700 páginas ha visto con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales, a tiempo que se ha eliminado toda referencia a aquellos sacerdotes que se enfrentan a procesos penales ante el temor de que pudiera afectarlos, por lo que se utilizan seudónimos para proteger la identidad de otros. Entonces, escuche la noticia y le invitamos a que usted la escuche mientras usted va a seguir viendo por ahí en estas imágenes. Fíjese, Mahoma dice, Mahoma se casó con una niña de 6 años, ya eso se lo dijimos, pero el Islam supuestamente dice que ha evolucionado en 1500 años, y esto lo dice la noticia en burla. En la tierra de Hamas, en el 2009, las novias tienen casi 7. Un evento de gala se ha desarrollado en Gaza. Hamas patrocinó un casamiento masivo para 450 parejas. La mayoría de los novios estaban en sus medianos 20. La mayoría de las novias eran menores de 10 años. Dignatarios musulmanes, incluyendo a Mahmoud Zahar, el líder de Hamas, estaba presente para felicitar a las parejas que tomaron parte de la celebración, cuidadosamente montada. Mire esas fotos, niñas casándose con unos hombres. Entonces dice esta persona, le estamos diciendo al mundo, este es Mahmoud Zahar, le estamos diciendo al mundo y a Estados Unidos que no nos pueden negar la dicha y la felicidad, o sea, ser pedófilo. Le dijo Zahar a los novios, todos los cuales estaban vestidos con idénticos trajes negros y provenían del cercano campo de refugiados Jabalia. Cada novio recibió de Hamas un regalo de $500. Las prepúberes niñas, vestidas de blanco y adornadas con chillones maquillaje, recibieron los ramos de novio. Usted las puede ir viendo allí. Entonces, dice esta persona, presentamos este casamiento como un regalo a nuestro pueblo que se mantuvo firme enfrentando el sitio y la guerra, dijo en su discurso el hombre fuerte de Hamas, Ibrahim Salaf. Entonces, las fotos del casamiento cuentan obviamente el resto de la sólida historia. El Centro Internacional de Investigación sobre Mujeres estima que actualmente hay 51 millones de niñas desposadas que viven en el planeta Tierra y casi todas en países musulmanes. O sea, el total es un 29%. Y de estas niñas que representan este 29% y que están desposadas, son golpeadas regularmente y abusadas por sus esposos en Egipto, en el caso de Egipto. 26% pues sufren un abuso similar en Jordania. Entonces, de acuerdo a como nos habla en esta noticia, esas niñas casándose, 3 millones, de acuerdo a encuestas y a los estudios, 3 millones de niñas musulmanas son objetos de mutilación genital. De eso hablamos en un programa anterior. En aquel programa, pues nosotros no habíamos hecho bien la investigación sobre cuántos años tenía Aisha, la que se casó con Mahoma, y habíamos dicho que tenía 11 y 12, pero no tenía esa edad. Cuando a Mahoma la pidió tenía 6 años, cuando la conoció sexualmente tenía 9, para que usted vea lo que es el trasfondo del Islam.